Procuramos, hermanos, tener algún tema principal cada domingo, y en el culto de las 12, además el día de hoy, tendremos la celebración de un bautismo infantil. Y entonces tratamos de que el primer domingo de cada mes sea el domingo de mayordomía, y luego el segundo domingo le llamamos el servicio del pacto. Después el tercero tiene que ver con la evangelización, y el cuarto pues celebramos la Santa Cena. De tal forma que, de acuerdo a este cronograma, hoy es el servicio del pacto. Y la doctrina del pacto es una enseñanza fundamental para nuestra iglesia presbiteriana. Es el eje vertical de cada una de las doctrinas de la iglesia. Se explica el llamamiento, se explica la vida de la iglesia, los otros temas doctrinales, considerando como punto de partida la doctrina del pacto. Por eso, en este domingo, le hemos titulado a nuestra reflexión la bendición del pacto. Y estaremos entonces utilizando el texto bíblico conocido por cada uno de nosotros en relación con el diluvio y en relación con Noé. Y lo que queremos resaltar en este domingo es cómo este evento, el evento del diluvio, es una manifestación de salvación. Hay algo más también en ese texto que tiene que ver con juicio, con castigo. Pero lo que debemos resaltar cada creyente es la salvación del pueblo de nuestro Dios. Uno de los pasajes paralelos en el Nuevo Testamento, que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, ahí dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas fueron salvadas por agua. Entonces, Noé y su familia fueron salvados mediante las aguas del diluvio. Qué interesante. Mediante las aguas del diluvio, Noé con su familia les produjo salvación. El diluvio quitó a los hombres injustos de la tierra para que Noé con su familia y los animales también que habían sido preservados pudieran ser salvados. Un mismo evento con 2 diferentes resultados. Hay juicio, pero por sobre todas las cosas hay salvación. Y cuando estamos leyendo este pasaje bíblico acerca del diluvio, y cuando nosotros también hablamos acerca del juicio, también tenemos que pensar en los términos finales de la historia de la humanidad, de tal manera que al final de la historia también hay un juicio y también hay salvación. De tal forma que el texto de Génesis capítulo 6, la vida de Noé, nos habla acerca de esa continuidad que le da Dios a la historia de la humanidad. Hay salvación, hay juicio, pero hay gracia en medio de la angustia y de la desesperación en relación con la maldad del hombre. Y también al final de la historia, después del juicio final, hay que considerar que el mundo será renovado, será transformado. Entonces, eso es lo que debe de acompañarnos en la mente cuando estamos acercándonos a este texto bíblico en relación con el diluvio. Salvación, juicio, castigo, Dios preserva, y también hay un final en la historia y hay cielo nuevo
y tierra nueva. Esto es la bendición del pacto. La bendición del pacto es su salvación, la bendición del pacto es la protección, la bendición del pacto es la confirmación de sus promesas, y que aun y cuando haya apostasía o haya rebeldía en el medio que nos desenvolvemos, Dios cuida a su pueblo, Dios guarda a su familia y los lleva hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, como lo menciona la Escritura. En Génesis capítulo 6, versículo 3, leemos que los días del hombre serían 120 años, lo cual quiere decir que el propósito de Dios era castigar al mundo pasado estos 120 años. Dios estableció un pacto con Noé. Hay una iniciativa de Dios en relación con 120 años, pero a su vez Dios estableció un pacto con Noé para que, castigando al resto de la humanidad, pudiese preservar, guardar, proteger a Noé juntamente con su familia. ¿En dónde? En el arca. En el arca. Versículo número 18 del capítulo 6 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Dios está protegiendo. Dios tiene un cuidado especial, esto es lo que le llamamos gracia, para con Noé. De tal manera que Dios estará rescatando a Noé, salvando a Noé del diluvio. Y después que Noé ha sido liberado del diluvio, ha sido cuidado del diluvio, cuando sale del arca, lo primero que hace es ofrecer un sacrificio al Señor. Hay gratitud en la vida de Noé. ¿Cómo no? Después de haber vivido esta experiencia tremenda, una experiencia de salvación en medio también de la desolación, en medio del juicio y del castigo. Noé ha sido preservado, guardado, cuidado allá en el arca. Por eso lo primero que hace Noé cuando otra vez toca la tierra, sus pies, ofrece un sacrificio a Dios y busca la comunión con Dios, y se establece la relación de pacto. Y Dios dice lo siguiente en el capítulo 9, versículos 9 y 10: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Qué interesante la relación de pacto que inicia el Dios, de guardarlo, de protegerlo, de preservarlo. Si hay maldad, si hay rebeldía, si hay apostasía, hay castigo, hay juicio, pero Dios cuida a Noé y cuida a su familia. Cualquier situación relacionada con la actualidad, bueno, es la historia bíblica, la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo lo va a retomar también este texto cuando Él dice: como en los días de Noé, ¿se acuerdan? Pero bueno, estamos viendo pues cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios cuida a sus escogidos, cómo Dios guarda a sus elegidos, de tal manera que en medio del mundo contemporáneo de Noé, Noé por gracia es salvo, protegido, guardado en el arca de Noé. Bueno, entonces, lo que encontramos en este capítulo número 6, o en la historia de Noé, o en la historia del diluvio, es que hay una revelación de parte de Dios de juicio y salvación.
Esto entonces se va entrelazando a lo largo de la historia del diluvio. Durante este periodo de 120 años hay una historia que se va entretejiendo de juicio y salvación, de castigo y protección, de la gracia común y la gracia que salva. Ahí se van entonces relacionando y se van entretejiendo, y Noé está viviendo en ese contexto, en ese entorno, pero Noé está siendo protegido por la promesa del Señor. Ante los ojos de Dios, hermanos, nada de lo que acontece en la humanidad se le escapa al Señor. Él está atento a los acontecimientos mundiales. Él está atento a los acontecimientos que están sucediendo, que se están desarrollando sobre esta tierra. En muchas de las ocasiones, nuestro Dios está soportando el pecado de la humanidad. Pero finalmente llega un momento cuando Dios ya no tolera más el pecado, ya no tolera más la desobediencia del hombre. Y esto es lo que está pasando en la lectura de Génesis capítulo número 6. Dice la Biblia que Dios vio que los seres humanos que había puesto sobre la tierra para servirles habían llenado la tierra con sus pecados. Hay depravación total en el hombre. Hay pecado en la humanidad. Sus pensamientos eran completamente pecaminosos. Había perversidad, había maldad. No había algo que los pudiera detener en relación con la pecaminosidad del hombre, con la perversidad. En ese momento es cuando Dios le da la espalda a la humanidad. El Dios que había protegido a la humanidad, ha llegado el momento ahora de darle la espalda a la humanidad. La ausencia de Dios es lo peor que le puede pasar a la humanidad por causa del pecado. Y esto es algo que va a pasar en el lugar eterno, con Cristo o sin Cristo. Y es lo que sucede en este momento, ¿no? Él ha protegido, Él ha guardado, Él ha preservado a toda la humanidad. La humanidad se ha depravado, se ha corrompido y decide que son solamente 120 años más de tolerancia y de paciencia. Porque pasados los 120 años, Dios los quitará de sobre la faz de la tierra. Raeré, dice el Señor. Y en este periodo de 120 años, sabemos que Noé estuvo predicando y proclamando. Esto significa que el periodo de 120 años es un periodo de arrepentimiento, es un periodo de oportunidades. El Señor decide con anticipación 120 años antes. Y este periodo de 120 años es un tiempo para que la humanidad se arrepienta y se vuelva al Señor. Sin embargo, sabemos que la humanidad no reaccionó ante el llamado de Dios por medio de Noé. Pero Dios no podía ni quería abandonar completamente al hombre. Dios había prometido la salvación de la humanidad. Dios había hablado acerca también de un Mesías que vendría a salvar la humanidad y a perdonar el pecado de la humanidad. Y entonces es cuando Dios encuentra a Noé. Miren qué interesante. La humanidad perdida, el hombre corrompido, hay maldad. Sus pensamientos tan solamente maquinan la maldad, la perversidad, el odio, la venganza.
Y en medio de esa humanidad perdida, por la gracia de Dios hay un hombre que teme al Señor. Hay un hombre que honra al Señor. Hay un hombre que tiene la evidencia del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Hay un remanente, siempre hemos dicho, en medio de la apostasía, en medio de la rebeldía del hombre. Y aun y cuando Dios ha decidido destruir al mundo y a la humanidad, también decide salvar a este hombre. También decide preservar, redimir a este hombre, junto con su familia, y entonces, mediante un juicio, a través de un castigo, Dios a su vez también salva a la humanidad. Por eso es que tratemos de entender esta idea de que se van cruzando en el plan soberano de Dios el juicio de Dios y la gracia de Dios, que a su vez también es algo que ya en escatología, en el Nuevo Testamento, le llamamos las señales de la venida de Jesucristo: el juicio de Dios y la gracia de Dios y la apostasía de la humanidad, o sea, la rebeldía de la humanidad. El juicio de Dios con guerras, hambres, toda esa parte que causa destrucción. La gracia de Dios que implica la predicación del Evangelio, el remanente fiel al Señor, esa es la gracia de Dios, pero también la apostasía, la rebeldía, la desobediencia, la maldad, la pecaminosidad del hombre. Son tres grandes señales que acompañan la era entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Pero aquí también aparece en Génesis. En Génesis hay juicio de Dios, pero también hay la salvación de la humanidad, protegiendo a Noé juntamente con su familia. El propósito del juicio de Dios a través del diluvio es borrar el pecado de la faz de la tierra sin destruir completamente a la humanidad. Si Dios no hubiese decidido salvar por su gracia a Noé, el juicio tan solamente hubiese significado el final de la humanidad, el final de la historia. Pero Dios quiso salvar a Noé con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el Señor le comunica a Noé, el Señor le revela su plan a Noé: voy a destruir al mundo mediante una gran inundación, mediante un gran diluvio. Y se le dan las indicaciones a Noé para que construya un gran barco a prueba de agua, que debía dividir el interior del barco en varios compartimientos, porque además el Señor enviaría una pareja de cada clase de animales y 7 parejas de los animales limpios. Los animales limpios eran aquellos que podían ser usados para los sacrificios a Dios. Entonces el diluvio protege, preserva, salva. El diluvio es para algunos juicio, castigo por su desobediencia, por su maldad. Para otros, por la gracia de Dios, es salvación. La bendición del pacto es la salvación de nuestras vidas. La bendición del pacto es que Dios ha prometido guardarnos, protegernos, preservarnos, mantenernos limpios en medio de una generación impura, llena de maldad. Esta es la gracia de Dios. Este es el amor del Señor. Esa protección divina. Estamos seguros
porque Dios ha prometido guardarnos y protegernos. Vivimos confiados porque Dios ha dicho en su palabra que Él nos va a guardar y nos va a proteger. Entonces, la destrucción del resto de la humanidad trae salvación. Ahora, ¿cómo actúa Noé? Noé actúa con toda obediencia. Y uno de los elementos que podemos destacar en Noé, por la gracia de Dios, es la fe. Noé tuvo que ser creyente. El resto de la humanidad era incrédula. Noé entonces, al ser creyente, fue obediente. Él creyó que Dios haría lo que había dicho. Y aun y cuando Noé recibe burlas, recibe críticas, recibe ofensas porque estaba construyendo el arca, Noé sigue proclamando en el nombre del Señor lo que iba a acontecer. Hay algo que sucede en relación con el tiempo que estamos viviendo. Hemos sido llamados a proclamar hasta que el Señor venga por segunda vez, hasta la consumación de los tiempos. Esto ha sido la misión que Dios nos ha encomendado. Y como en los días de Noé, el día de hoy también somos llamados a proclamar la buena noticia. Somos llamados a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Somos llamados a ser obedientes. Somos llamados a ser creyentes. Y todo creyente debe proclamar lo que cree. Debe anunciar en quién ha creído. También se debe proclamar que el mundo podrá ser destruido. Sin embargo, cuando la vida está corriendo su marcha, el resto de la humanidad se siente muy seguro, viven muy confiados y llevan una vida confortable. De tal manera que eso de Dios, eso de la fe, eso del perdón, lo postergan o no cabe en sus corazones, no cabe en sus pensamientos. Y ahí está la incredulidad, la desobediencia, la maldad, la perversidad con la que día a día nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Y en medio de esa incredulidad, en medio de ese escepticismo, como Noé, hoy también somos llamados a anunciar, a proclamar, a avisar, enseñar, mostrar la gracia del Señor. Desde luego que como en los días de Noé, también permanecerá la incredulidad, las burlas, las críticas y todo lo que puede acontecer cuando nosotros damos evidencia de nuestra fe en el Dios del pacto, cuando llevamos vidas como creyentes en Jesucristo. Miren lo que podemos ir aprendiendo de las lecciones del diluvio, de una lección de juicio y de salvación, de una lección de castigo y perdón. Pero los personajes que están interviniendo allí en relación con Dios, el resto de la humanidad y la gracia aplicada en Noé, y Noé es creyente y es obediente y anuncia también, proclama el mensaje de gracia, el mensaje de salvación. Y sus amigos y vecinos se ríen, sus amigos y vecinos entonces lo critican y no aceptan el mensaje de la gracia del Señor. El día de hoy Dios nos dice en su palabra
claramente lo afirma, que destruirá al mundo mediante un fuego purificador cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y la gran mayoría de la humanidad se burlan de este juicio, posponen su entrega al Señor y solamente viven en medio de una rebeldía, desobediencia, cambiando el orden natural de la creación, el pecado, la corrupción, la depravación total del no. ¿Quién cree el mensaje de gracia en nuestros días? Y todavía dicen, si el mundo ha existido por miles de millones de años, tal cual el día de hoy, así seguirá, y no se arrepienten de sus pecados. Pero Noé sigue construyendo el arca. Noé cree en la palabra de Dios. Noé tiene la misma paciencia y Noé sigue con su martillo construyendo el arca. La construcción del arca es un testimonio contra aquella generación incrédula. El testimonio del creyente es palpable. El testimonio del creyente es algo que lo podemos evidenciar. ¿Qué hubiese pasado en relación con Noé? Muy creyente, muy obediente, pero sin construir el arca porque no había alguna señal de lluvia. Por eso es que decimos que la construcción del arca es un testimonio en medio de la generación incrédula. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestro lugar de trabajo, nuestros templos son testimonios de nuestra fe. Son testimonios de la evidencia de que la gracia de Dios está en nuestro corazón. Son testimonios palpables de una vida consagrada, comprometida y obediente en relación con el Dios del pacto. Por eso se marca una diferencia. Por eso se habla mucho acerca del testimonio, porque el testimonio es una evidencia de nuestra fe en medio de la incredulidad, en medio de la maldad, en medio de la corrupción total del hombre. El testimonio del creyente es una manifestación de la gracia del Señor. Y después de 120 años, y cuando Noé tenía 600 años, dice la Biblia, otra vez, obedientemente, él con su familia se mete al arca. No hay señales de diluvio, la gente se ríe de ellos, todos los que están afuera son incrédulos, y Noé, como creyente, con su familia, es importante el tema de la familia, con sus 3 hijos, con su esposa, con sus nueras, allá va Noé al arca, obediente al mandamiento del Señor. Y allá están en el arca, Noé y su familia. Y después hizo Dios que los animales también fuesen al arca, y se cerró la puerta del arca, y llegó el momento del cumplimiento del juicio. Y llegó el tiempo señalado para romper el vínculo entre los que habían ser destruidos por incrédulos y los que habían de ser preservados por la gracia de Dios. Y ahí está bien claro, los que están afuera y los que están adentro. Los que van a ser castigados por desobedientes, por su maldad, por no arrepentirse, y Noé con su familia, con fe y con obediencia, ya están adentro, protegidos por la gracia
del Señor. Seguro que este momento fue algo terrible. Es el momento de la separación. Regresando a la historia del Nuevo Testamento, también la Biblia señala el día de la separación, el día del juicio final. Y unos en la izquierda y otros a la derecha, así lo dice la Biblia. Las ovejas y los cabritos. Es el día de la separación. Es el mismo día, el mismo evento. Pero para unos es castigo y juicio. Para otros es perdón, salvación y vida eterna. Porque han sido guardados, han sido preservados, son salvos y están en resguardo y han sido separados del resto de la humanidad. Y los incrédulos allá ni cuenta se han dado de lo que está aconteciendo. Hay una gran separación, pues, entre los elegidos por la gracia del Señor y los que han sido dejados en la condenación eterna. Y el Señor abrió las compuertas de los cielos y dejó caer torrentes de lluvia por todos lados. ¿Cuántos días? 40 días. El nivel del agua subió hasta que toda la tierra, incluyendo las montañas, quedó cubierta de agua. El agua subió más de 7 metros por encima de las montañas más altas. Y todo hombre que vivía sobre la tierra fue destruido. ¿Qué será que pasaba por la mente de Noé mientras todo esto acontecía allá afuera? ¿Será que Dios ya no tenía misericordia de la humanidad? ¿Será que Dios ya no estaba interesado en el mundo que había creado? Y lo único que le quedaba a Noé era aferrarse a la promesa de Dios, estar de rodillas delante de Dios, porque el día del juicio había llegado y por su gracia Noé había sido liberado y salvado. Era tiempo de dar gracias a Dios con su familia. Y después de 40 días dejó de llover y Dios cerró las fuentes de la tierra. Y durante mucho tiempo el agua permaneció en el mismo nivel. Finalmente el agua comenzó a bajar y el arca encalló en una de las montañas más altas, en el monte Ararat. Y aquí es hermoso también ver que Dios no había dejado a Noé. Después del diluvio, Dios permanece y se acerca con Noé. Después de la salvación, hermanos, después de experimentar la gracia y la misericordia de Dios, después de ver el juicio de Dios en el diluvio, lo primero que quería hacer Noé era abrir las puertas del arca, pisar tierra y caer de rodillas delante de Dios. Y Noé anhelaba comenzar una vida nueva. Noé anhelaba establecer su relación con el Señor. Esa vida íntima con Dios, esa vida comprometida, esa pasión por el Señor, en muchas de las ocasiones yo no la entiendo realmente cómo no la podemos vivir apasionada la vida con el Señor. Cómo no podemos valorar la gracia, el amor, la misericordia, la salvación, el perdón de Dios. Solo por su amor estamos aquí este día. Él nos ha dado la fe para creer en Él. Él nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Él ha tomado la iniciativa de salvarnos, de guardarnos, de preservarnos a nosotros y a nuestra familia. Es el momento de caer de rodillas delante de Dios, de entregar nuestra vida al servicio del Señor, de vivir apasionados por la gracia que libremente Dios nos ha otorgado. Porque en medio de esta generación maligna y perversa, sin merecerlo, Dios nos ha dado su gracia, la salvación.
Porque mientras todos están muertos en sus delitos y pecados, Él nos ha dado vida para poder vivir una vida nueva, una vida abundante. Cuando el Señor decidió por medio de un juicio quitar el mal del mundo, también decidió salvar a Noé por pura gracia. La bendición de ser hijos del pacto es que somos salvos por su gracia, somos protegidos, vivimos seguros en medio de esta maldad y con la posibilidad de establecer una relación de pacto con nuestro Señor, con nuestro Salvador, y que en el día del juicio final seremos también separados y estaremos morando con el Señor para siempre. El apóstol Pablo, entendiendo esto, dice: hagan pues morir lo terrenal, y debemos nacer de nuevo cada día. ¿Qué es lo que experimentó Noé? Un nuevo nacimiento, un nuevo día, después de los torrenciales tan fuertes, y cuando otra vez salen del arca, están solos. Solamente hay 8 personas, dice la Biblia. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? Que hay miles, millones de personas en esta tierra, y Dios ha querido salvar a algunos, a sus escogidos. ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no tener un amor tan grande por esta salvación que Dios nos ha entregado en nuestras manos? Por eso Noé lo primero que hace es ofrecer sacrificios. De los animales limpios que habían allá en el arca, lo primero es ofrecer una ofrenda al Señor, dar gracias a Dios. De aquí se deriva también el tema de las ofrendas. Es por gratitud, es porque hemos recibido una salvación tan grande, es porque Dios nos guarda y nos preserva, es porque creemos en el Dios de la Biblia, en el Dios de la historia, en el Dios de amor y misericordia. De rodillas entregamos la vida, la ofrenda, los dones, el servicio a nuestro Dios, y que el mundo siga su curso conforme al propósito de nuestro Dios. Terminamos, hermanos. El mundo bíblico de Noé está lleno de maldad y de pecado, pero a su vez también está el pacto de Dios con su elegido, y muy a pesar del pecado, Dios preserva a sus elegidos. En este entorno hay juicio y hay misericordia, hay castigo y hay salvación, todo por iniciativa de Dios, a favor de Noé y en contra del pecador. Hay amor, cuidado y protección, pero también hay castigo en la misma situación y en el mismo momento, porque hay creyentes y hay incrédulos. En este contexto, el diluvio manifiesta que Dios no puede aceptar ni tolerar el pecado, y que el pecado trae su propio castigo, pero el arca es la forma en cómo Dios salva a una familia, a la familia de Noé, demostrándose de esta manera el cuidado, el amor, la fidelidad y la protección de Dios para con su escogido y para con su familia. De manera que el castigo fue por medio de la naturaleza, y también la naturaleza es utilizada para dar la señal del pacto que Dios hace con Noé. Llegado el fin del diluvio, Noé muestra su gratitud y su compromiso con su Salvador
a través de su vida, a través de sus ofrendas y a través de su servicio. Que esta misma experiencia podamos vivir el día de hoy, aguardando con paciencia el final de los tiempos. Que Dios nos bendiga. Amén.